Hola, buen día. ¿Me escuchan? Supongo que sí. Vamos a comenzar. Si no me avisan. Bueno, vamos a recordar algo de logaritmos con un ejercicio. A ver qué nos acordamos, ¿no? Vamos a ir al pizarrón. Logaritmo de menos uno. ¿Qué significa eso? ¿Qué se acuerdan? ¿Se puede calcular? ¿No se puede calcular? ¿Cómo es? En reales no se podía calcular. Claro. Pero acá estamos en otro mundo. Más complejo. ¿Sí? Habíamos hecho una diferencia entre si lo escribíamos con mayúscula o con minúscula. Con minúscula es una función multivaluada, o sea, no nos va a dar un valor solo, nos da infinitos valores. Eh, ¿Se acuerdan cómo se calculaba la parte real? Como logaritmo natural del módulo. Claro. Entonces, después queda el argumento, puedo usar cualquier principal porque como después le sumo 2 kpi va a ser lo mismo. Y k son cualquier número entero. Acá menos uno. Bueno, siempre tenemos que aclarar entonces cómo vamos a usar. ¿Quién me está hablando? ¿Quiénes hablan? ¿Quién es? Sí. ¿Cómo querés que pongamos para medir el argumento? Y yo lo pondría entre menos pi y pi. Entre menos pi y pi, ¿a cuál le ponemos el igual? ¿Al menos pi o al pi? Eh, Elegilo vos, después lo mismo. al menos pi. Al menos pi. Porque de eso va a cambiar este valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el logaritmo de menos uno? El módulo es uno que es cero. Más, y el argumento de menos uno, como le pusiste el igual de este lado, entonces es menos pi. ¿Sí? Sí. Más y 2kpi. En realidad son, acá lo voy a escribir como un conjunto para que vean que son muchos valores, ¿no? Cuando k vale cero me da menos y pi. Después, cuando k vale uno, ¿cuánto da? 2 Y menos, pi. claro, más y pi. Bueno, y así van a ser todos impares. También vamos a tener menos 3 y pi, 3 y pi y así siguiendo. ¿Sí? Son infinitos valores. ¿Sí? Y si hubiésemos dicho logaritmo en mayúscula de menos uno, ¿qué diferencia tiene? Que es, ¿cómo es? Una sola solución, se podría decir. Claro, se llama rama o una determinación, es univaluada y bueno, si yo no digo nada, es esto con k igual a cero, digamos. Y si no, te tendría que decir, siempre tiene que estar, cuando pongamos el principal, tiene que estar aclarado bien cuál es el argumento principal y cuál es el valor de k. Si no digo nada, k es cero, pero el argumento siempre lo tengo que definir, porque si no, cambia este numerito, y si cambio este numerito, le cambio la parte imaginaria, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar aclarado. Como no dice nada, suponemos que es el principal, ¿sí? Y si no, puede ser cualquier otra rama con otro valor de k. Entonces sería logaritmo natural del módulo de menos uno más i argumento de menos uno. Esto da un solo valor. Bueno, cero más, y con este argumento da
menos pi, entonces es menos pi, ¿no? Que sería justo el primer valor. Si acá le hubiésemos puesto el igual acá, hubiese dado más pi, entonces se dan cuenta que cambia la función, de acuerdo a cómo elijamos el argumento o cómo elijamos el valor de k. ¿Sí? Sí. ¿Todos recuerdan más o menos? Eh, Ahora lo vamos a usar para ver si resolvemos una ecuación. Supónganse que queremos saber cuándo se anula el coseno hiperbólico. En reales no se anula nunca, pero en complejos, ¿qué pasa? Coseno hiperbólico de z igual a 0. ¿Tiene soluciones o no tiene ninguna solución? En reales sabemos que nunca, pero bueno, en complejos cambia. ¿Cómo hacemos para despejar de ahí la z? Conocemos una forma con exponenciales para escribir el coseno hiperbólico, entonces, no sé si la recuerdan, vamos a escribirlo como e a la z más e a la menos z sobre 2 igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, el sobre 2 como está igualado a 0 lo puedo pasar para el otro lado y tengo esta expresión, ¿sí? ¿Cómo puedo despejar de ahí la z? ¿Alguna ayuda? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo hago para despejar esa z de ahí? ¿Algún truco? ¿Lo puedes explicar por exponenciales? Claro, si multiplico por ejemplo por e a la z, multiplico todo esto por e a la z, como acá está por 0 va a dar 0, ¿no? Entonces me queda e a la 2z y cuando hago e a la z por e a la menos z se suman los exponentes y queda e a la 0 que es 1, ¿no? Entonces quiere decir que e a la 2z es igual a menos 1. Y entonces ahora, ¿qué podría hacer? ¿Cómo despejo? Ahora tengo una sola z. Con este truco, antes tenía en dos lugares aparecía z, ahora aparece en un lugar solo, es más fácil para despejar. ¿Cómo podría despejar de ahí la letra z? Aplicando el logaritmo a ambos lados. Claro, el tema del logaritmo que es multievaluado, eso de aplicarlo a ambos lados no es tan bueno como cuando lo hacían en reales, porque, porque me quedan infinitos conjuntos de los dos lugares, ¿sí? Pero sí, el logaritmo sabemos que es la función inversa de la exponencial que me da todos los valores. Entonces yo tengo e a la algo igual a algo, entonces el exponente es igual al logaritmo general del resultado, ¿sí? Entonces, solo por el concepto de lo que, como cuando definimos el logaritmo general, yo sé que 2z es el logaritmo general de menos 1, ¿sí? Entonces me quedo de este lado el logaritmo, no me quedo de este lado, porque si lo aplico de los dos lados me quedan infinitos conjuntos, ¿sí? De los dos lados. Y bueno, el logaritmo de menos 1 es el que calculamos recién, que nos daba, ¿se acuerdan? Vamos a seguir trabajando con el argumento que teníamos recién, con el igual acá. Entonces nos había quedado menos pi más 2k pi. Estos son los infinitos valores. Entonces de acá puedo despejar z. Y z me queda menos pi sobre 2 más, simplifico el 2, queda k pi. ¿Sí? O lo podríamos escribir como 2k menos 1 en este caso queda, o más 1 si hubiésemos elegido el otro, y pi sobre 2 y. Quiere decir que son puntos que están sobre el eje imaginario, ¿no? En menos pi sobre 2, en pi sobre 2i, ¿sí? O sea, se parece al coseno, el trigonométrico, los valores, pero en lugar de estar en el eje real, están en el eje imaginario, ¿no? Entonces, ojo que por ahí estaban acostumbrados a decir que el coseno hiperbólico nunca se anulaba, y eso pasaba en los reales, en el eje real no se anula, pero sí hay puntos sobre el eje imaginario donde se anula, ¿sí?
¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Entendieron eso de que usé como concepto de función inversa multivaluada de la función exponencial al logaritmo general? ¿Sí? Bueno, entonces ahora otro ejercicio. Dice... Hay que encontrar una rama. Una rama del logaritmo que sea analítica en z igual i y en el eje real excepto en z igual 0. Tal que el logaritmo de i nos da 5 medios. Entonces, ¿se alcanza a ver todo o quedó medio corrido? Casi. Bueno, entonces hay que encontrar una rama al logaritmo de z. Y tiene que ser analítica. ¿Se entiende qué región tiene que ser analítica? En todo el semiplano superior, ¿no? Entonces, y me da un valor en el punto i, lo que tendría que valer. ¿Cómo elijo esa rama? Una rama al logaritmo es, o sea, el logaritmo de z tiene esta forma: logaritmo del módulo de z más i argumento de z más, acá tengo que elegir, pongo un k0, o sea, es un valor fijo, no es que son todos. Tengo que elegir el argumento y el valor de k, estas dos cosas las tengo que elegir para que cumpla, que sea analítica. ¿Dónde? Tiene que ser analítica en todo el semiplano superior, ¿sí? O sea, acá tiene que ser analítica. En el eje real tiene que ser analítica y tenemos solo el agujerito del 0. Entonces, ¿cómo se les ocurre elegir el valor de argumento? ¿Cómo medir el argumento? Y cómo elegir ese valor de K0 para que resulte, para que cumpla todo eso que pide. ¿Cómo hacemos para que sea analítica ahí? ¿Alguna pista? Hay que elegir el argumento hacia abajo, o sea, menos pi sobre 2. Claro, tenemos que elegir el argumento, o sea, cuando analizamos este tipo de funciones, sabemos que el único problema que pone la discontinuidad es el argumento. En el resto es continua, es derivable y es analítica. Entonces, eso es lo que nos define la región donde es analítica, la definición del argumento. Y no tiene que tocar esa región. Entonces, bueno, el 0 sí, porque el 0 está excluido y siempre sale del 0. Y podría salir en cualquier rayo o línea que esté para abajo, ¿no? Elegimos la más cómoda, que sería en menos pi sobre 2, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos poner el corte, el argumento acá. Entonces, para que quede ahí abajo, vamos a medir el argumento de z entre, dijiste, menos pi sobre 2 y
y tengo que sumarle a pi sobre 2, a menos pi sobre 2 toda una vuelta, ¿no? Y así, ¿cuánto da eso? 2 por 2, 4, 3 medios, ¿no? Y le tenemos que poner el igual a alguno de los dos. O le ponemos acá o ahí, es lo mismo, ¿sí? No va a cambiar mucho. Bueno, con eso ya sabemos que en esta zona va a ser analítica. En realidad va a ser analítica en todo esto, ¿no? Pero está incluido el eje real menos el 0 y todo el semiplano superior. Y otro detalle es qué valor le damos a K0. Bueno, con este dato, ¿cuánto sería el logaritmo de I? Sería el logaritmo natural del módulo de I más I argumento de I más 2K0 y I. ¿Sí? Entonces, yo ahora ya sé con este argumento cuánto vale el argumento de I, con ese argumento que elegimos. ¿Y no es? I es, fíjate que es I, no es menos 1. ¿No? O sea, ¿dónde está el punto I? Está acá. Siempre se arranca de acá a medir, ¿no? Pi sobre 2. Pi sobre 2 está metido entre este medio, sí, está bien, entonces es pi sobre 2. Entonces, Claro, pensé que como habíamos elegido otro argumento, pensé que se usaba, o sea, como que se arrancaba con ese desde cero, pero me confundí. no, el valor acá es menos pi sobre 2, no es 0. Menos pi sobre 2 es acá, ¿sí? Siempre el 0 es acá. Siempre ese criterio está fijo porque si no es como que cambiamos siempre de donde arranca, ¿no? En menos pi sobre 2 es este ángulo en sentido negativo. Acá es 0, acá es pi sobre 2, acá es pi, y cuando volvemos acá nos acercamos al final que es 3 medios de pi, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cómo se miden los ángulos? Entonces, acá va a ser pi sobre 2. Entonces, el logaritmo del módulo es 1, esto da 0, esto da pi sobre 2, 0, pi sobre 2, y quiero que me dé 5 medios de pi. Entonces, ¿cuánto vale K0? 1. 1, ¿sí? Entonces de acá saco que K0 vale 1. Entonces, ahora con este dato ya sé cuál es la rama. Sé que acá vale 1. Así que vamos a poner 2pi. Entonces, ahora con esto ya completé y ya sé que esta no es la rama principal porque acá vale 1. Esta es una rama particular. Pero hasta que yo no decía cuánto valía el K y cómo mido el argumento, no sabía cómo era esta función, ¿sí? Y si me preguntan la derivada, ¿cómo es la derivada? O sea, ya sé que acá es analítica, entonces se puede derivar. ¿Cómo sería la derivada del logaritmo? Probamos que para cualquier rama la derivan, porque lo único que cambia es cómo, esto es una constante, no importa entonces la derivada, y esto lo que pone es los puntos de discontinuidad, pero si no estamos parados en esos puntos, la derivada siempre da 1 sobre z. ¿Alguna duda con esto? ¿O es todavía muy raro? Bueno, y en el PDF hay dos formas de medir el argumento que no nos servían para este caso, pero como para recordar. Una ponía justo el corte, el corte serían estos puntos singulares en el logaritmo que van desde el 0 hasta el infinito. Es una línea, se llama corte porque justo ahí es donde pega el salto del argumento. Y tenemos que decir nosotros, de acuerdo a cómo lo definamos, entre menos pi y pi, entre 0 y 2pi queda del lado de los reales positivos.
Y una rama es, bueno, fijamos el argumento y vamos variando el valor de k. O fijamos otro argumento y vamos variando el valor de k. Entonces hay infinidad de formas de definir ramas del logaritmo o determinaciones particulares, ¿no? Eh, y bueno, lo que cambia es justamente la parte imaginaria, la parte real siempre es la misma. Entonces todas siempre van a ser analíticas en casi todos los puntos, menos en esta línea que llamamos corte, que va desde el 0 hasta el infinito. Y el 0 siempre entonces va a ser un punto singular, no importa cómo defina la rama, siempre va a ser un punto singular y se llama punto de ramificación. El infinito también, lo que pasa es que es un punto que no está en el plano, ¿sí? Para todas las ramas, si yo no me paro en esos puntos singulares que se llaman corte, está justo donde está el salto, ¿no?, del argumento. En este caso estaría cuando vale pi y acá cuando vale 0. Se llama, si no me paro ahí, justo en todas las ramas la derivada es 1 sobre z. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces como resumen de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguna duda que quieran que detalle? Lo de la derivada, Guille, ¿cómo es? La derivada, bueno, no lo voy a hacer. La clase pasada vimos dónde era analítica este tipo de función. ¿Te acuerdas? Logaritmo del módulo más y argumento, usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares. Vimos que era analítica y te acuerdas que teníamos una expresión para la derivada que era ux más ibx o el equivalente en polares y nos dio 1 sobre z, ¿sí? Que es lógico porque es la derivada en reales, pasa eso, ¿no? Si nosotros nos paramos sobre el eje real y elegimos que como en estos dos casos, como en este caso entre menos pi pi, que el argumento es 0, queda como la función real, ¿sí? Pero esto es una extensión. Y bueno, tiene la misma forma eso de que la derivada del logaritmo. Esto es como una extensión del ln de x, ¿no? Del logaritmo natural. Por más que escribamos log, estamos siempre pensando en las posibilidades de la multivaluada es la inversa de la función exponencial y el mayúscula es una de esas de esos valores, pero no es el logaritmo de base 10. Siempre estamos pensando que es la inversa de la exponencial, o sea que la base es e. Eh, y la derivada justamente tiene esa misma característica que es 1 sobre z. ¿Sí? No sé si te convencí. Si no, hay que volver a ver el video cuando lo probé para no hacerlo hoy. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Ya ahora me acordé un poco, sí. Bueno. Bien, gracias. Este dibujito que está acá es como para que se imaginen este tema del argumento. ¿Qué pasaría si yo grafico, lo que está abajo sería el plano XY, imagínense, y voy graficando los valores que toma el argumento de Z, ¿no? Es una especie de esta forma de hélice, ¿no? Cada vez que doy una vuelta es como que subo un peldaño de 2pi, ¿no? Y después otros 2pi y otros 2pi, ¿sí? Entonces sería una forma. ¿Y cuántos peldaños tiene? Infinitos para el lado negativo y para el lado positivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este sería el argumento general? Para que me quede un solo valor y tenemos que cortar. Nos quedamos con una hojita. Hacemos un corte, por ejemplo acá, una línea acá y otra línea acá y nos queda una sola vueltita, ¿sí? Y de acuerdo a dónde ponemos el corte es como definimos ese argumento principal. Y con ese corte ahí nos queda el salto, ¿no? Porque es como que empieza en una hoja y termina donde quiere empezar otra vuelta más con otra hoja. Entonces se da más o menos la idea de cómo es esto del argumento general y cómo hacemos para quedarnos con un argumento, con el principal. Bueno, entonces cada vez que aparezca este argumento, bueno, vamos a tener estas discontinuidades y estos problemas. Entonces, ahora vamos a ver una serie de funciones o composición de funciones donde aparece este argumento para ver cómo resulta, ¿sí? Vamos a hacer el pizarrón.
Pónganse que tenemos e a la i logaritmo de z, y que es la rama principal, o sea que este es el e a la i, y acá tenemos logaritmo natural del módulo de z más i argumento de z. Y vamos a medir el argumento entre menos pi y pi. Y la pregunta es, ¿dónde es analítica o dónde puedo decir que es analítica esa función? ¿Cómo lo podríamos analizar en forma así, lo más rápido? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se les ocurre? La exponencial la conocemos, que es analítica en todo el plano, ¿no? Y el logaritmo de z es la rama principal, recién hablamos, sabemos también dónde es analítica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Tengo que separar en parte real, parte imaginaria, o se les ocurre usar algo rápido para no hacer Cauchy-Riemann? Ya les dije que le tengan miedo al argumento y ahora están tan asustados que no quieren decir nada. Pero bueno, es el momento de hablar. Hacerlo de composición de función analítica. Como Claro, es analítica, claro, tendría que solo analizar la parte del logaritmo natural de z más argumento de z. claro. Tenemos dos funciones que sabemos, o sea, multiplicar por i también sigue siendo analítica. Entonces, donde sean analíticas las funciones, las componemos, va a ser analítica. Pero hay una que hay que restringir porque el logaritmo no es analítico en todo el plano. Entonces, vamos a ver cómo es eso de acomodar los dominios para que realmente quede una composición de funciones analíticas. Entonces, ¿cómo armamos la composición? Vamos a pensar que tenemos que la última letra es W y que hacemos un primer paso que sea i por logaritmo de z, y después aplicamos la exponencial e a la W1, ¿sí? Si nosotros componemos estas dos funciones, llegamos y armamos la función que teníamos, ¿sí? Pero es más fácil estudiarlos por separado, porque esta es analítica en todo el plano. Y esta es analítica ¿dónde? Donde sea logaritmo de z, ¿no? ¿Dónde es analítica? No sé si... En todo el En plano. todo el plano, menos cuando tenés el argumento de z y en cero. Claro, en todo el plano menos el 0 y le saco el argumento de z igual a pi. ¿Sí? Entonces, es como que tengo que pasar por una variable intermedia, o sea, salgo del xy, voy a este u1, b1 que es el plano w1 y después caigo en el plano w. Así vamos a armar la composición, ¿no? La primera que vamos a aplicar es w1 es igual a i por el logaritmo de z. Y después w es igual a e a la w1. Entonces, acá puedo tomar todo el plano y sé que como es analítica esta, acá no tengo que restringir nada. Pero acá sí tengo que sacar algunos puntos. ¿Cuáles voy a sacar? Voy a sacar estos puntos, ¿sí? Entonces, sacamos todos estos puntos. Cuando yo saco todos estos puntos, en el resto de los puntos acá, yo sé que voy a aplicar esta función que es analítica y voy a caer acá y no importa acá donde caiga, sé que en todos los puntos es analítica y realmente se armó una composición de funciones analíticas. Ahora si yo
Si yo estoy acá, que no es analítica, y compongo con otras funciones, no sé lo que pasa. Lo que sí puedo asegurar es que si yo compongo cosas que son analíticas, va a ser analítica. Entonces, en este caso coincide con este. O sea, podemos decir que esta función que tenemos acá es analítica y dejamos todo el plano menos el 0 menos el argumento de z igual a pi por composición de analítica, ¿no? Y si yo me paro en cualquier punto acá, voy cayendo siempre componiendo funciones analíticas. Si yo me paro en un punto que no es analítica y compongo, no sé lo que pasa. Yo lo único que puedo asegurar es que si compongo cosas que son analíticas, la solución va a ser, la composición va a ser analítica. Pero cuando compongo cosas que no son analíticas, por ejemplo, nosotros vimos que z conjugado no era derivable y no era analítica en ningún punto. Y si compongo dos veces z conjugado, me queda z. Entonces, cuando compongo cosas que no son analíticas, puede resultar algo analítico. Es raro, pero puede resultar, entonces no se puede generalizar. Entonces, lo único que puedo asegurar ahora es que acá va a ser analítica. Es muy probable que acá no lo sea y bueno, con ver que no es continuo ahí, ya alcanza para ver que es analítica. Pero lo que seguro podemos asegurar, así de una, es que en esta zona, si yo elijo un z de esta zona, es una composición de funciones analíticas. Esto parece fácil, pero vamos a ver si cambia un poco la función. ¿Entendieron esto? ¿Sí, no? Voy a cambiar un poco la función y a ver cómo resulta la composición. Ahora tenemos el logaritmo principal con ese argumento, pero de i por z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensamos esta composición ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué cuentas hacemos? ¿Cuál es la primera que aplicamos? Si es logaritmo de i por z. La primera no tendría i por z, ¿cuál es lo primero que hacemos con z? Lo multiplicamos por i, ¿no? Entonces, i por z, el primer paso, w1 es i por z. Y el segundo paso, ya llegamos, w va a ser el logaritmo de w1. Entonces ahora, esto es un polinomio, entonces ahora esta primera función es analítica en todo el plano. Y esta segunda función, ahora tenemos acá el logaritmo principal. Sabemos que va a ser analítica por cómo tenemos definido el argumento en todo el plano menos el 0 menos cuando el argumento, bueno, w1 acá es igual a pi. Entonces vamos a ver cómo queda ahora esta composición. Salgo del plano z, voy al plano w1 y después voy al plano w. Armo toda esta composición. Entonces, al principio es un polinomio, o sea que acá no tendría que restringir nada. Yo sé que elijo cualquier z acá y va a ser una composición, una función analítica al aplicar esta función. Pero ¿qué pasa en estos planos? Cuando digo w es igual al logaritmo de w1. Ahí ya sé que tengo que sacar, pero en el plano w1. Entonces, tengo que sacar estos puntos.
están acá. Para asegurarme que cuando aplique esta función acá, en el resto, va a resultar una función analítica. ¿Sí? Bueno, pero el resultado de esto es más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar en z. Esto es una función que depende de z. Entonces, yo tengo que ver qué puntos del plano z caen en estos puntos que son los prohibidos, digamos, ¿no? Porque si yo agarro un punto de acá que cae acá, ahí después no puedo hacer armar la composición de funciones analíticas. Entonces tengo que ver cómo estos puntos se reflejan en el plano z, o qué son imágenes de qué puntos del plano z, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que ver para... Acá no tengo problemas con esta función que no es analítica, tengo que sacarlos porque en este plano intermedio, variable intermedia, hay que restringirlo. ¿Y cómo busco eso? Bueno, justamente son estos puntos. Cuando W1, ¿qué son los? Tengo que ver cuando W1 es igual a 0. ¿Qué punto saco en el plano Z para que W1 sea 0? Esto es I por Z. Entonces, ¿qué punto voy a sacar en el plano Z? El 0 también, ¿no? Entonces, esto va a ser lo mismo que Z igual 0. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el 0 y le aplico esta función, me va a dar 0, va a caer acá y es un punto prohibido porque después esta no es analítica ahí. ¿Y qué otros puntos tengo que sacar? Estos los voy a hacer en azul para que vean que no es un problema de... Vamos a hacerlos en azul. No es porque no sea analítica, sino porque cuando le aplico, cae acá. ¿Y qué otros puntos? ¿Cómo son estos que están acá? Son cuando argumento de W1 es igual a... A ver, ¿dónde tengo lugar? Acá tengo lugar. Argumento de W1 es igual a pi. ¿Qué significa que argumento de W1 sea igual a pi? Acá significa que la parte real de W1 es negativa y que la parte imaginaria de W1 es igual a 0. ¿Y eso cómo lo veo de este lado? Y pongo lo que significa W1, ¿sí? ¿Qué es W1? Es I por Z. O sea que es I por X más II. O sea que me queda... la parte real va a ser menos I, ¿no? Y la parte imaginaria, X. Entonces la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. De acá sacamos que X tiene que ser igual a 0, ¿sí? Imaginaria. Y la parte real, menos I, tiene que ser menor que 0. Entonces, ¿qué situación es esa? X igual a 0 y esto es lo mismo que decir, esto es I mayor que 0, ¿no? O sea, X igual a 0 y I mayor que 0. X igual a 0 y I mayor que 0 estaríamos acá arriba. Entonces, si yo me paro acá, por ejemplo, en el punto I, elijo ese Z, lo multiplico por I, ¿no? Te agarro un puntito que está acá, lo multiplico por I y me queda menos 1, acá. Caí justo ahí, esos puntos todos, y va a pasar lo mismo con cualquiera de esos puntos en azul. Esos puntos no los descarto porque esta función no es analítica, sino porque cuando le aplico esta función cae en una zona donde esta no es analítica, ¿sí? Entonces, ¿dónde puedo asegurar que esta es analítica? En el plano Z. Voy a tomar todo el plano Z menos el 0. ¿Y qué puntos voy a sacar ahora? Cuando el argumento de Z vale pi sobre 2, ¿sí? Pero fíjense que no le estoy sacando los de pi acá en el plano Z. Porque en el plano Z se ve reflejado acá
el problema que tenía esta función, ¿sí? O sea que ahí es una composición. Si yo elijo cualquier punto que esté acá y no esté en la parte del eje imaginario positivo, seguro que voy a componer funciones analíticas. ¿Entendieron lo que hice y cómo llevé en ese plano intermedio las imágenes a qué puntos les correspondían en el plano Z, ¿no? Porque ahora la restricción no estaba en el Z, la restricción estaba en esa variable W1, entonces tengo que ver eso cómo se refleja en el plano Z, ¿no? ¿Todos me siguieron o no? ¿Les parece muy raro? Nadie dice nada. Bueno, si nadie dice nada, yo avanzo. Pongo otra función y me dicen cómo la harían, ¿sí? Y si nadie dice nada, no lo hago. Así que vamos a poner otra composición de funciones. A ver qué surge. Logaritmo de 1 más z. Bueno, con la misma idea, ¿cómo les parece analizar dónde es analítica esta función? Y en el Z igual 1 no va a ser analítica. Claro. Y nada más. Y después no, o sea, solamente por lo de la discontinuidad del argumento. Y el 0. Claro. El 0 en Z igual 0, ¿te parece que no es analítica? No, si el 1 más Z sobre 1 menos Lo Z, estás todo eso es pensando 0. como una descomposición, ¿no? Estás pensando que W... Estás mirando esto, ¿no? Estás mirando como un primer paso, W1 sería 1 más Z sobre 1 menos Z, ¿no? Y estás viendo dónde está. Estás diciendo analítica. Acá, ¿qué decís? Dijiste en Z distinto de 1, ¿no? Acá descartamos el 1. Y después estabas pensando en el logaritmo de W1, ¿no? Y acá descartaste el 0. Analítica en todo el plano menos el 0 y cuando argumento de W1 es igual a pi. ¿Sí? ¿Lo estabas pensando así? Sí. Bien. Entonces, cuando W1 es igual a 0 y me fijo qué pasa con Z, 1 más Z sobre 1 menos Z es igual a 0. Entonces, de ahí sacamos que se anula arriba, que Z es igual a menos 1. Entonces, estoy descartando el 1 porque se anula acá abajo. Estoy descartando el menos 1, porque se anula arriba y cuando le aplico el logaritmo ahí caigo justo en un punto prohibido, digamos, para esta función. El 1 es prohibido para esta, el z igual menos 1 va a ser prohibido cuando llegue a esta función. Y me falta descartar esto, ¿no? ¿Cómo hago? Tengo que ver cuándo el argumento de W1 me da pi. Bueno, otra vez, digo cuando la parte real de W1 es negativa y la parte imaginaria de W1 me da 0. Entonces tendría que separar en parte real y parte imaginaria ese W1. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo sacar parte real y parte imaginaria de W1?
¿Qué cuenta tengo que hacer? Te puedes pasar a X e Y, tipo, esas variables. Claro. Vamos a hacerlo entonces. Em, o sea, es 1 más x, 1 más z, x más y sobre 1 menos z sería 1 menos x menos y, ¿no? Y lo voy a multiplicar por el conjugado para poder separar, entonces me queda 1 menos x más y, 1 menos x más y. Entonces abajo me queda la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 1 menos x porque es el producto de los conjugados. Módulo al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Y qué pasa con la parte de arriba? 1 más x por 1 menos x. Y después y por y va a quedar menos y cuadrado. Y después con parte imaginaria, ¿qué tenemos? Tenemos 1 más x por y por 1 más x. Y después 1 menos x por y por 1 menos x. Y acá tengo y más y, 2y. Y acá queda ix menos ix, o sea que esto queda 2y nada más, ¿sí? Así que vamos a reducirlo y pongo 2y. Así. Entonces, no me voy a preocupar porque esto valga 0, porque esto vale 0 justo en el 1 y el 1 ya lo descarté, ¿sí? Entonces no me preocupo si esto vale 0, ¿sí? Porque ese punto ya lo voy a descartar. Entonces, cuando digo la parte imaginaria igual a 0, esto distinto de 0 quiere decir que entonces la parte imaginaria, vamos a hacerlo acá, imaginaria de W1 es 2y sobre 1 menos x al cuadrado más y cuadrado. Igualado a 0 significa entonces que y es igual a 0. ¿Sí? Y la parte real, que es todo esto, como es una diferencia de cuadrado, lo puedo escribir como 1 menos x cuadrado. Entonces la parte real de W1 me queda 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado más y cuadrado, y esto tiene que ser menor que 0. Pero lo de abajo es suma de cuadrado, es siempre positivo, entonces lo que tiene que ser negativo es lo de arriba. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser menor que 0. Y y vale 0. ¿Sí? Entonces de estas dos, ¿qué sacamos? Que 1 menos x cuadrado tiene que ser menor que 0 o que 1 tiene que ser menor que x cuadrado, o quiere decir que el valor absoluto de x es mayor que 1, ¿sí? Y con eso ya completé todo. A ver dónde puedo graficar. Y vale 0 y valor absoluto de x mayor que 1. Acá abajo se ve si grafico. Tengo lugar ahí abajo. Sí, puede ser si lo hago o arriba, acá. Acá vamos a hacerlo. Entonces, la primera función tenía un punto prohibido que era el 1. El 1 lo ponemos en rojo. Acá. La segunda función tenía puntos prohibidos acá, en el 0, en todo ese rayo. Entonces, ¿cómo hago para combinar las funciones y no pasar por los puntos rojos? Acá es fácil, saco el 1, ¿no? Pero ¿cómo hago para no caer en estos? Bueno, tengo que sacar además cuando y vale 0, o sea el eje real, pero valor absoluto de x mayor que 1, ¿sí? Y el punto menos 1.
saco el -1, porque cuando le aplico el -1 caigo ahí, y además cuando valor absoluto es mayor que 1 y mayor que 1 de ese lado, ¿sí? Entonces acá tengo el -1 y el 1. El 1 se lo sacamos porque esta no la puedo aplicar. El -1 se lo saco porque si no voy a caer en el 0. Y cualquiera de los otros azules, cuando le aplico la primera función, que es W1 igual 1 más z dividido 1 menos z, va a caer en la zona roja, ¿sí? Y si estoy en cualquier otro punto, puedo hacer la composición de funciones analíticas, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces tengo que descartar acá el rojo y lo que está en azul, ¿sí? Entonces puedo decir que es analítica en todo el plano menos, ¿qué vamos a poner? Vamos a ponerlo así, igual 0, como lo tenemos escrito acá, igual 0 y valor absoluto de x mayor que 1. Y incluimos el mayor o igual, acá le pongo el igual, así incluyo los dos puntos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos entonces? Como en esa zona seguro que es composición de funciones analíticas. Lo que pasa justo en lo que estoy excluyendo, no lo puedo asegurar tan rápido. Tendría que ver en detalle. Lo que sospecho y lo que suele pasar generalmente es que en esos puntos no sea continua la función. Si no es continua, no es derivable ni analítica. Entonces, lo que es seguro es que en el resto de los puntos, en esa región que puse de todo el plano menos esas dos semirectas, puedo decir que ahí es analítica por ser composición de funciones analíticas. Pero lo que pasa en esos puntos hay que analizarlo más detenidamente, ¿sí? Por ejemplo, como el argumento sé que es discontinuo, y eso sospecho que el argumento ahí va a tener un salto y va a ser discontinuo. Pero hay funciones extrañas donde a veces pasa que igual queda continuo ahí y no puedo decir nada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? Todos están de acuerdo. Entonces, avanzamos. Bueno, el logaritmo es una función multievaluada, pero yo creo que no es la primera vez que les aparece una función multievaluada. Capaz que no le llamaban multievaluada o la esquivaban de otra forma, pero todos hemos trabajado con la raíz cuadrada de z o raíces enésima. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, por ejemplo, w cuadrado es igual a z y quiero despejar de ahí w, ¿qué pasa? Me queda que w es la raíz cuadrada de z. Y no es un solo valor, ¿no? Yo sé que la función cuadrática repite valores y cuando calculamos la raíz cuadrada, bueno, aprendimos una formulita, ¿no? Para despejar las raíces. Y por ahí hay una diferencia cuando trabajaban en análisis 1, generalmente en álgebra capaz que no, pero en análisis 1 es muy probable que la raíz de x era siempre la raíz positiva. No sé, ustedes si veían raíz de x pensaban en un valor positivo nada más o pensaban en los dos valores como si fuese multievaluado. No, solo el positivo. Claro. Entonces, bueno, capaz que sí, en álgebra capaz que sí lo pensaba más como función inversa y que podía tener más de un valor. Pero para nosotros la raíz de z es la función multievaluada, o sea que no vamos a hablar ni de positivo ni negativo porque los números complejos no tienen signo. Pero sí es una función que toma dos valores y a partir de esa función multievaluada yo puedo elegir una función, puedo elegir una o puedo elegir la otra. Y de acuerdo a cómo definimos el argumento también, ¿no? Nosotros sabemos que al w lo podemos escribir con módulo de z a la 1 medio, por ahí a la i argumento de z más 2k pi sobre 2. Y que al k le puedo dar valor 0, le puedo dar valor 1, que es como elegir ese más menos de la raíz. Y además, de acuerdo a cómo definimos el argumento principal, también va a cambiar. En realidad son dos valores,
pero lo que cambia la definición del argumento va a ser donde resulte continua esa función, ¿sí? Entonces, en realidad tendría estas dos funciones, o sea, la raíz del módulo, por ahí la i argumento de z sobre 2 cuando k vale 0, y cuando k vale 1, el 2pi sobre 2 queda como e a la ip, y e a la ip vale menos 1, ¿sí? O sea que en realidad cuando elijo un k par me da la raíz con más, y cuando elijo un k impar me da la raíz con menos, o sea, termina siendo lo mismo que elegir k igual 0, 1, por eso son dos valores y los demás son repetidos. Y toma estos dos valores, ¿no? El más menos es como el más menos de la raíz. Pero aparece este argumento de z, que por ahí eso no pasaba en los reales, ¿no? Este argumento de z, y depende cómo lo defina, cambia el valor ese también. Entonces es importante siempre que trabajemos con la función raíz de z, bueno, que si va a ser la función multievaluada, salvo que nosotros digamos no, es la rama de la raíz de z, que acá no usamos ni mayúscula ni minúscula, porque es una raíz que no tiene mayúscula, ¿no? Cuando tenemos, entonces hay que prestar atención que nos dicen. En general, la raíz de z que si aparece es la multievaluada, y si aclaramos tenemos que decir es la rama con tal argumento de z y con tal valor de k, ¿sí? O si no, o la principal cuando k vale 0, pero tenemos que decir siempre el argumento, porque si no, no podemos saber cómo calcularla. Si no me dan el argumento y no me dan el valor de k, es ambiguo, ¿sí? Entonces no sería una función univaluada. Sería la función multievaluada que puedo tomar los dos valores. Y si me dicen es la rama con tal argumento y con tal valor de k, entonces ahí sí es una función univaluada. Y ya sé con cuál de las dos estoy trabajando y con qué argumento estoy trabajando. ¿Se entiende entonces? Que ahora, entonces la raíz de z es una función multievaluada. Pero a partir de ella puedo quedarme con una rama. ¿Cómo hago para quedarme con una rama? Tengo que decir el argumento, cómo medirlo, y tengo que decir si k vale 0, que sería el primer caso, o si k vale 1, que sería el segundo caso. Bueno, entonces vamos a analizar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares, como hicimos con el logaritmo, para ver dónde queda analítica y ver realmente que queda analítica esta función, ¿sí? Vamos a ir a pizarrón. Así que tenemos que f de z, vamos a elegir la rama con k igual 0, queda la raíz del módulo de z por e a la i argumento de z sobre 2, ¿no? Y si hubiese elegido con k igual a 1, la única diferencia es que queda todo multiplicado por menos 1, pero eso no cambia dónde es continuo, dónde es analítico, ¿no? Si esto lo vemos en polares es fácil, ¿no? Porque esto es la raíz del módulo. Esta sí es la raíz positiva, porque esta es la real, ¿sí? La que me da el módulo, ¿sí? Por e a la i tita sobre 2. Entonces es una función que es fácil de analizar con Cauchy-Riemann en polares, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la parte real y la parte imaginaria de esta función? A ver, ¿quién está atento? ¿Cuál es la parte real? Raíz de r por el coseno del argumento de z sobre 2. Claro. Entonces sería raíz de r por el coseno de tita sobre 2. Y la parte imaginaria por el seno de tita sobre 2, ¿sí? Si analizamos la continuidad, raíz de r, seno, coseno son funciones continuas. El problema está en tita. La discontinuidad es, vamos a aclarar que tita, o sea que es el argumento de z, lo medimos entre menos pi y pi, ¿sí? Como que veníamos trabajando recién. Entonces, en realidad el problema acá parece todo continuo, pero tita tiene una discontinuidad
Cuando me acerco a pi o menos pi, ¿qué puntos son? Son los puntos que están aquí, ¿no? ¿Qué pasa acá? Cuando me acerco por arriba, el ángulo se acerca a pi, por abajo a menos pi. Entonces, la discontinuidad está en θ. Cuando me acerco a un punto de un lado o del otro, que esté en el eje real negativo, voy a tener un salto. Es propio de cómo definimos el argumento, que es θ, ¿sí? Entonces, no tienen problema esta expresión, sino θ es discontinuo. Y de acuerdo a cuál elija, ¿qué pasa si yo hago el límite de u cuando vamos a dejar r igual fijo y vamos a tender θ a pi? Es como que voy a tender por acá arriba. ¿Y qué pasa cuando hago el límite de u cuando r está fijo, r0, y tiendo θ a menos pi? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a tender por abajo? Va a tender por abajo al mismo punto, ¿sí? Pero por ahí lo confuso es que parece que como si fuese distinto punto, pero en realidad estoy teniendo el mismo punto. Y para que sea continua, esos valores me tienen que dar lo mismo con la parte real o con la parte imaginaria. Y arriba el coseno de pi sobre 2 o el coseno de menos pi sobre 2, ¿cuánto da? Da positivo, ¿no? No me acuerdo. ¿Da positivo? ¿Se acuerdan cuánto es coseno de pi sobre 2? Da 0. Da 0, y coseno de menos pi sobre 2 también da 0. Entonces, acá justo esto lo pongo para que vean que a pesar de que θ es discontinuo, el coseno lo arregla y da lo mismo el límite, ¿sí? Entonces no tiene problema la parte real. Pero vamos a ver qué pasa con la parte imaginaria. ¿Qué pasa con el límite de b cuando r está fijo con un valor y hago tender θ a pi o hago tender θ a menos pi? Ahora va a tender a seno de pi sobre 2 o de seno de menos pi sobre 2, ¿sí? O sea, me va a dar raíz de R0 por el seno de pi sobre 2. Y esto me va a dar raíz de R0 por el seno de menos pi sobre 2. ¿Cuánto es en un caso y cuánto es en el otro? Menos 1 es, ¿no? 1 y menos 1. Entonces, este me daría raíz de R0 y esto me da menos raíz de R0, ¿sí? Y bueno, R0 no vale 0 porque estoy parado en un punto que no es el origen, ¿sí? Entonces, da valores distintos. Entonces, no lo puedo decir con la función u, pero me alcanza con ver que la b, la discontinuidad que tiene θ, se la transmite a la función b, pero no a la función u. Entonces, no importa, con ver que la parte imaginaria ya es discontinua, entonces puedo decir que esta función no va a ser continua ¿es continua? ¿Dónde? En todo el plano. Y acá hay un problema en el 0. En real, yo puedo decir que la raíz de 0 es 0. Porque está multiplicada por 0 y no importa que esto no esté definido, pero si tengo esta definición acá, tengo un problema porque puse que el argumento de 0 no está definido, ¿sí? El 0 lo tendría o no lo tendría que excluir en principio, después lo vamos a terminar excluyendo, ¿sí? Ahora lo excluyo por cómo lo escribí, porque no puedo medir acá el argumento de 0, pero como en realidad, esto es algo acotado por algo que tiende a que vale 0, va a ser 0, pero lo voy a sacar por un problema de definición nada más. Pero no haría falta sacarlo de entrada, ¿sí? Y voy a sacar cuando el argumento de z es igual a pi. En el resto de los puntos es continua y ahí es donde vamos a analizar ahora las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? En polares. Entonces, ¿cómo sería
UR, la derivada de la raíz, ¿cómo es? ¿Se acuerdan cómo es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 raíz de R, así, por coseno de tita sobre 2. Y u tita, ¿cómo queda? Si derivo con respecto a tita, la derivada del coseno es menos seno, o sea que menos raíz de R por sobre 2 por el 2 por el seno, por este 2 dividiendo por el seno de tita sobre 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Y la derivada de b con respecto a r es la derivada de la raíz, 1 sobre 2 raíz de r por el seno de tita sobre 2, y b tita, la derivada del seno es el coseno, o sea, de r sobre 2 coseno de tita sobre 2. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Vamos a llamar a todo este conjunto D, lo vamos a llamar. Entonces todas estas cuatro derivadas, como excluí el 0, por eso ahora convenía excluirlo. Si no lo excluía acá, lo iba a excluir acá porque iba a pasar dividiendo el R igual 0. Así que puedo decir que todas estas son continuas en D, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares? Decía que R por UR tiene que ser igual a betita. Y la otra es que utita es igual a menos R por BR, ¿sí? Vamos a chequear a ver si se cumplen. R por UR, multiplico por R. R por UR. Simplificamos y es como tener la raíz arriba, ¿no? Es como tener raíz de R sobre 2 por coseno de tita sobre 2, que es betita. Se cumple la primera. Y la segunda, utita, que es menos raíz de R sobre 2, es igual a menos R por BR, y BR es 1 sobre 2 raíz de R por el seno de tita sobre 2. No sé qué escribí acá, menos raíz de R, me olvidé, pero me olvidé escribir acá el seno de tita. Esta su tita es menos raíz de R sobre 2 por el seno de tita sobre 2. Y acá me quedó lo mismo y simplifico, me queda menos R sobre raíz de R, es como tener raíz de R arriba, sobre 2 por el seno de tita sobre 2. O sea, digo lo mismo. Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en este conjunto D, ¿sí? Las derivadas parciales son continuas. Entonces, en cada punto, si yo saco estos puntos que están acá, ahora también saqué el origen. Si yo saco el origen y todos estos puntos, acá las funciones son continuas, están definidas las derivadas parciales, son continuas, cumple Cauchy-Riemann. Entonces, puedo usar el teorema 22 y decir que es derivable en el conjunto SD, ¿sí? Entonces, como ya sé que es derivable, puedo encontrar la derivada. Y hay una forma de escribir la derivada. ¿Se acuerdan que era f' de z? ¿Se ve acá abajo? ¿Se ve? Sí, acá abajo se ve. F' de z, que en cartesiana es ux más ibx, en polares la puedo escribir como e a la menos i tita ur más ibr. Entonces me queda e a la menos i tita y ur es 1 sobre 2 raíz de r
coseno de tita sobre 2. Y BR es 1 sobre 2 raíz de R seno de tita sobre 2. Bueno, me olvidé ponerla ahí, esto es una I. Y si acá juntamos, esto es como tener 1 sobre 2 raíz de R por E a la menos... Vamos a ponerlo arriba, a ver, no sé si... No, vamos a dejarlo arriba. Esto es como tener E a la menos I tita, vamos a dejarlo donde estaba, y esto coseno de tita y seno de tita sobre 2 más I seno de tita 2 es como multiplicar por E a la I tita sobre 2, ¿sí? Entonces, es como menos tita más tita sobre 2 es como tener menos tita sobre 2, entonces lo voy a terminar escribiendo acá abajo. 1 sobre 2 raíz de R E a la I tita sobre 2. ¿Se ve todo lo que escribí? Llegó justo. ¿Y qué quedó ahí? Quedó esto que está acá abajo es esto mismo que está acá, ¿no? O sea, quedó 1 sobre 2, el 2 sobra, 1 sobre 2 f de z. Esto es como la raíz de z, entonces terminamos probando que la derivada de f de z con respecto a z me quedó 1 sobre 2 f de z. Pero f de z era la raíz de z, o sea, es como lo que voy a borrar. La derivada de raíz de z de esta es una rama, ¿no? Elegí f de z como una rama con respecto a z, me quedó 1 sobre 2 f de z, 1 sobre 2 raíz de z, y esta es la misma rama que estoy derivando, ¿no? No otra rama. Por ahí es la misma reglita que ya conocían para derivar la raíz, ¿no? ¿Me fueron siguiendo? En definitiva quedó esa misma reglita siempre que trabaje con la misma rama. La derivada de una rama de la raíz de z, 1 sobre 2 la misma rama, ¿no? La raíz de z de la misma rama. Y el único problema es como logaritmo, o sea, la discontinuidad del argumento me restringe el plano, me saca esos puntos, y de acuerdo a cómo define el argumento, entonces voy a sacar esos puntos donde no es derivable. O sea, en 0 no va a ser derivable, y tampoco en esa semirrecta que queda justo cuando el argumento de z vale pi por esa discontinuidad del argumento. Pero si hubiésemos definido entre 0 y 2pi, el problema hubiese estado del lado de los reales positivos. O como hoy que lo habíamos elegido en los imaginarios negativos. De acuerdo a cómo definamos ese argumento, vamos cambiando esos puntos singulares. Pero en el resto va a ser analítica y va a valer esta propiedad de que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, siempre usando la misma determinación de la raíz. O sea, el mismo argumento, y si k valía 0 o 1, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? Estoy hablando en chino, no me quieren escuchar más. ¿Qué dicen? ¿Quieren hablar ustedes? No dicen nada. Hoy están muy callados, ¿no? ¿Están asustados? ¿Quieren comentarme algo o no? Yo me perdí un poco en este último. ¿En qué parte te perdiste? Yo hice por ahí seguí por ahí las ecuaciones de Cauchy-Riemann, todo eso. ¿Eso me seguiste ahí? Justo las borré. Sí, ¿Eso me por ahí seguiste? sí. Sí. Bien. Y te diste cuenta entonces que terminó que verificaba las ecuaciones de Cauchy-Riemann y entonces tenía derivadas parciales continuas, entonces era una función derivable en todos esos puntos. ¿Sí? ¿Eso me seguiste? Que Ok.
Los únicos puntos que tienen problemas son los de por la continuidad, digamos, y eso está ligado a cómo definamos el argumento, ¿no? Eso lo sé Ok, al principio. Entonces, sí, sí, en el por ahí resto me de los meto. puntos cumple Cauchy-Riemann, tiene derivadas parciales continuas, existe la derivada y bueno, es todo un conjunto abierto donde es analítica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Está en cómo definimos esos argumentos, ¿no? Siempre que estoy trabajando con la rama, digamos, principal, que K vale 0 y el argumento de Z lo definí entre menos pi y pi. Puedo cambiar la definición del argumento y puedo elegir el K0 en vez igual a K1 y lo que cambia es multiplicar por -1 si cambio de K. Entonces no cambia nada, digamos, en este análisis, multiplicar todo por -1. Lo que sí cambia es si cambio el argumento. Pero ¿en qué cambia? Cambia en qué puntos queda la discontinuidad. En el resto va a ser todo la misma cuenta, ¿sí? Así que todo depende, está atado a cómo definamos ese argumento. Y bueno, después lo que hice es, una vez que ya sé que es derivable, tengo la formulita esa que es ux más ibx o en polares e a la menos citita por ur más ibr. Y reemplacé y me terminó quedando lo ya conocido, ¿no? Vos cuando derivabas raíz de x ponías 1 sobre 2 raíz de x, ¿o no? ¿Quién me hablaba? ¿Alan? La raíz de x, cuando tenías que derivar raíz de x, que era la rama positiva, por ejemplo, la que usabas en análisis 1. Sabías que en 0 no era derivable, ¿no? Sí, Sacabas el 0 y decías 1 sobre raíz de 2x, ¿no? Y sí, terminó sí. dando lo mismo, 1 sobre 2 raíz de z, pero esa raíz de z es, como ahora no es una sola función, es la misma rama que estoy derivando, digamos, no es otra. Y no tengo que estar parado, en el 0, debo sacar el 0 otra vez, pero además tengo que hacer todos los puntos de acuerdo a cómo haya definido el argumento. En esos puntos no es continua, no es derivable, no es analítica. En el resto sí. ¿Estamos? Entonces ahora tenemos la función logaritmo, que es problemática, y bueno, y cuando elijo alguna raíz, alguna rama de las raíces, hablo de esta raíz cuadrada, pero en forma similar a esto, puedo hablar de la raíz cúbica, la raíz quinta, nada más que voy a tener más posibilidades. El valor de k puede ser 0, 1, hasta n-1. Pero sería similar a estos casos, ¿no? Estoy compartiendo, sí. Eh, entonces, ¿quedó claro? Entonces, ¿cómo, cómo analicé este caso de la raíz Sí, cuadrada? Entonces, cada vez que aparezca esta raíz cuadrada, ya sé que el único problema que va a tener es cómo esté definido el argumento en esos puntos donde el argumento sea discontinuo. Ahí no es analítica la función, pero en el resto sí. Y puedo derivarlo casi con la misma regla que conozco. Bueno, ¿y qué pasa si ahora trabajamos con z a la alfa? Recién trabajamos con z a la 1/2, eran potencias o naturales, que eran polinomios, o raíces que son números racionales. ¿Qué pasa si ahora pongo z al alfa donde z es complejo y alfa es complejo? ¿Cómo definimos eso? Vamos a ir al pizarrón. Vamos a definirlo de tal forma de que cuando tiene que ser una definición que sirva para lo que ya conocemos. Por ejemplo, si alfa es un número entero, como al cuadrado, a la -2, a la -3, tiene que ser una definición que respete eso que ya conocemos, o cuando alfa vale 1/2, como recién trabajábamos con la raíz, que coincida con esa definición, ¿sí? Y va a pasar eso, exactamente, si lo definimos de esta forma. E a la alfa logaritmo de z. Esta es la forma de definir estas potencias complejas donde tanto la base como el exponente pueden ser números complejos, ¿sí? Y ¿cómo hacemos entonces esa cuenta? El logaritmo es el logaritmo general.
En principio daría como infinitos valores, pero hay casos donde todos esos valores están repetidos. Por ejemplo, vamos a pensar que si alfa es un número natural, o sea, vamos a pensar que es n, que es un número natural. Que yo ya sé lo que es z a la n, pero con esta nueva definición, ¿cómo sería z a la n? Sería z, e a la n, alfa sería n logaritmo de z. Y esta cuenta me da lo mismo que el z a la n que yo siempre hacía, y vamos a ver si da lo mismo. Entonces acá tendría que hacer e a la n logaritmo natural del módulo de z más i argumento de z más 2k pi, porque esto en definitiva son infinitos valores. Pero bueno, usemos lo que conocemos de la propiedad exponencial. Esto es como tener e a la n logaritmo natural del módulo de z por e a la i n argumento de z por e a la i 2k n pi. ¿Sí? Bueno. E a la k por n, si k es entero y n es natural, k por n es otro entero. Entonces, ¿cuánto da i por 2k o múltiplo entero de 2pi? E a la i, ¿cuánto da ese último factor? Es como tener 2pi, 4pi, 20pi, menos 10.000 pi, ¿no? Siempre es un múltiplo par de 2pi, o de pi, par de 2pi. Entonces, ¿cuánto da eso? Coseno de 2pi más seno de 2pi, ¿cuánto da? 1. 1, entonces siempre da 1. Esto siempre da 1, entonces ya no depende de k. Esto vale 1. Listo, no depende de k. Entonces no tiene infinitos valores. Y este n lo puedo escribir por propiedad de logaritmo, porque este es el logaritmo natural. Lo puedo escribir como a la n acá. Y esta es la función exponencial, todo real. E al logaritmo del módulo de z a la n es la función inversa e del logaritmo. Entonces todo esto da módulo de z a la n. O sea, z a la n es elevar el módulo de la n y el argumento multiplicarlo por n. Es la fórmula que conocíamos de z a la n. ¿Sí? Entonces cuando n es un número, alfa es un número natural, esa fórmula que parecía tan extraña coincide con lo que ya sabíamos de los exponentes naturales, digamos. ¿Y qué pasa si el exponente, si alfa es igual, como recién, 1 sobre n, ¿sí? Como una raíz enésima? O sea, el exponente sería racional. ¿Qué nos daría z a la 1 sobre n si uso esta formulita? ¿Dará lo mismo que la formulita que conocimos para las raíces enésimas? Si uso esta expresión con el logaritmo, y sería e a la 1 sobre n por el logaritmo de z. Bueno, entonces es e a la 1 sobre n, y acá tengo que poner logaritmo natural del módulo de z más i argumento de z más 2k pi. Entonces usamos las propiedades de las exponenciales, y esto es como tener e a la logaritmo natural del módulo de z a la 1, no, vamos a hacer el paso anterior, vamos a dejarlo afuera, multiplicar 1 sobre n por e a la i argumento de z sobre n. Ahí te lo dejo todo junto porque nos presenta más 2k pi. Y esto es como lo iba a hacer antes. Este que está multiplicando acá lo puedo poner acá, ¿no? Y e elevado a un logaritmo natural de algo, y es como aplicar la función inversa, y me queda módulo de z a la 1 sobre n. Bueno, y esta justamente es la formulita que conocemos para las raíces enésimas, ¿sí? O sea que
esta forma de calcular potencias complejas con base y exponente complejos incluye los casos que ya conocíamos cuando el exponente era natural o cuando el exponente era racional. Pero por ejemplo ahora podría calcular i a la i, o sea, que tanto... ¿Cómo hago para calcular i a la i? Esto no lo podía calcular de esta forma. Uso esta formulita que me dice que es e a la alfa, que sería i, por el logaritmo de i. ¿Y qué es igual esto? E a la i, logaritmo natural del módulo de i, más i argumento de i, más 2k pi. Bueno, entonces acá el logaritmo de i, el módulo de i es 1, el logaritmo es 0, entonces me va a quedar 0. El argumento de i puedo poner cualquiera, pi sobre 2, por ejemplo, uso como el principal, y pi sobre 2 más 2k pi. Como está multiplicado por i, me queda e a la menos pi sobre 2 menos 2k pi. Dio todo real, pero el k es un número entero, entonces da infinitos valores. No da un solo valor, no da una cantidad finita, dan infinitos valores, es una función multivaluada. Y acá otra vez, podría decir el valor principal es cuando k vale 0, ¿sí? Así que acá tenemos algo más general que las potencias que teníamos recién cuando trabajamos de raíces enésimas, sino tenemos potencias complejas directamente, ¿sí? ¿Quedó claro? Hay un montón de funciones ahora más raras y más locas. ¿Sí? ¿Están asustados? Hoy están muy asustados. ¿Qué les pasa? No me hablan. Hoy no me hablan. No sé por qué no me hablan. Bueno. Vamos a ver qué otra cosa hay. Ese es el resultado. Cuando k vale 0 sería el valor principal, ¿sí? Bueno, es un poco el resumen de todo esto que vimos hoy, que estuvo bastante loco. Y vamos a algunos detalles, algunas diferencias y sobre todo la notación, que es complicada porque, qué sé yo, con el log podíamos escribir en minúscula y mayúscula, pero con la raíz ni siquiera hay ni minúscula ni mayúscula, entonces tenemos que aclarar bien. En general, vamos a repetir que cuando trabajaban en análisis 1 escribían raíz de x, siempre se pensaba en una función que era univaluada, que tomaba un solo valor y que era la raíz positiva, ¿no? Lo que ahora llamamos la rama principal cuando k vale 0. En general, la raíz de z para nosotros va a ser la función multivaluada, salvo que digamos es la rama tal con tal argumento y con tal valor de la raíz de z, entonces estamos eligiendo una rama. Pero cuando aparece la raíz va a ser la función compleja multivaluada, ¿sí? Cuando escribimos e a la z, ahí pongo exp z para que nos demos cuenta que es la definición que usamos para la función exponencial. Pero ahora como incluimos las potencias complejas, podemos pensar que e a la z también lo podemos pensar como e a la z por el logaritmo de e, como números, como exponentes a un número complejo elevado a otro número complejo, y no es lo mismo que la función exponencial. Entonces, para diferenciarlo, yo ahí lo escribí como la e entre paréntesis a la z. Entonces, ahí estoy diciendo esta última definición, que es e a la z logaritmo de e, que me da infinitos valores en una función multivaluada. Sin embargo, e a la z es la función exponencial que venimos manejando hace tiempo y es una función univaluada. Pero si lo pienso como potencias complejas, voy a tener infinitos valores como obtuve recién para i a la i. ¿Y qué pasa cuando hago z a la n y después la elevo a la m, ¿no? Que es igual a z a la n por m. Bueno, esa propiedad era válida para números naturales, pero ya cuando nos vamos de los números naturales ya ni siquiera es válida para los números racionales y menos para los complejos. Hay ciertos casos donde por ahí da lo mismo, pero en general no podemos decir que es cierto, ¿sí? Qué sé yo, si hacemos z a la n
raíz enésima de z a la n, que simplificaremos y daría z. Pero si de acuerdo a cómo operemos, si elevamos primero a la n y después a la 1 sobre n, o 1 sobre n y después a la n, los resultados no son los mismos. Por ejemplo, si lo último que aplicamos es la raíz enésima, siempre voy a tener n valores. Y si lo aplico en formato al revés, capaz que hay menos valores, ¿sí? Así que no siempre vale esa regla que por ahí estaban acostumbrados a usar con exponentes naturales, que z a la n a la m es z a la n por m. Eso no siempre es cierto. Y un poco un resumen de la rama principal de la raíz de z que estudiamos recién. Vimos que es una función analítica, ¿no? Y entonces con esta fórmula que recién hicimos, podríamos escribir de otra forma. Vamos a ver, a llegar al mismo resultado. Voy a hacer eso en el pizarrón. Tiene que ver con esto que hice para la raíz enésima, pero vamos a hacerlo para la raíz de z. Entonces, nosotros recién trabajamos con la rama principal. La raíz de z la escribimos de esta forma, como la raíz cuadrada del módulo de z por e a la i argumento de z sobre 2, porque cuando acá vale 0, ¿no? Por eso dijimos la rama principal. Pero coincide con escribir, fíjense que es lo mismo que poner e a la i, e a la 1/2 logaritmo de z. Coincide con esta formulita poniendo el logaritmo principal, ¿no? Fíjense que esto es lo mismo, bueno, otra vez la cuenta, esto es lo mismo que poner e a la 1/2 logaritmo natural del módulo de z más i argumento de z, ¿no? Porque esto es e a la 1/2 lo paso logaritmo módulo de z a la 1/2 por e a la i argumento de z sobre 2. Entonces esto es módulo de z a la 1/2 por e a la i argumento de z sobre 2. Entonces escribirlo así o escribir así es lo mismo que hablar de la rama principal de la raíz, ¿sí? Quedó lo mismo. Y acá por ahí lo pienso como, acá está complicado para componer funciones, pero acá lo puedo pensar que estoy componiendo la función exponencial con el logaritmo principal. Entonces es obvio el resultado que llegamos hoy, que dijimos que como esta, de acuerdo como vamos a suponer que medimos el argumento entre menos pi y pi, o de acuerdo como miramos el argumento, voy a tener los puntos singulares acá o donde quede, y es una composición de funciones analíticas en el resto, por eso quedó analítica. Y si pienso en la derivada y la tengo definida así, yo puedo hacer la derivada haciendo la regla de la cadena ahí. ¿Cómo sería? La misma función exponencial por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es, ¿cuánto me da? Un medio por lo que está multiplicando, y el logaritmo de z es 1 sobre z. ¿Sí? Y z siempre yo lo puedo escribir como e a la logaritmo de z, porque esta es una de las inversas. Para cualquier valor de k vale eso. Entonces fíjense que acá puedo escribir entonces como 1 sobre 2 e logaritmo de z, y arriba dice e a la 1/2 logaritmo de z. Entonces, trabajando con los exponentes, me queda 1 sobre 2 y le resto 1/2, lo dejo abajo o lo pongo con un signo negativo arriba, lo quiero dejar abajo, queda 1/2 logaritmo de z. Pero esto que quedó acá es la f. Entonces, terminamos probando que es 1 sobre 2 f de z, que es
la raíz de z o la rama principal. La derivada de la rama principal es 1 sobre 2 por la rama principal, no la propiedad de la raíz. Para que vean que, bueno, con esta notación de logaritmo podemos escribir raíces, ¿no? También, y usar lo que ya conocemos del logaritmo. Bueno, y ahora como se me terminó el PDF y di muchos temas locos y los dejé medios callados, ahora yo voy a esperar que hablen ustedes, que me pidan que haga algo. ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que haga algo o se quieren ir? ¿Quieren huir? Un poco de Qué sé las yo, dos. a mí me quedó una duda por ahí en uno de los ejercicios que hiciste. Ay, ¿por qué no dijiste antes? Eh, Lo borré. No, bueno, no, porque para no interrumpirte tanto, igual. No, en un momento pusiste que en el que era W igual al logaritmo de 1 más Z sobre 1 menos Z. sí, me acuerdo de ese. El argumento de W1 como que lo habíamos, no sé cómo se dice, pero habíamos compuesto la función, algo así, ¿no? Argumento de busqué donde argumento de W1 valía pi, algo de eso era. Sí, ¿Y tenés dudas? sí, y pusiste ¿eh? ¿Tenés dudas con eso? Vale pi cuando la parte real es negativa y la parte imaginaria es 0. ¿Eso puse? Claro, sí. Tengo dudas con eso un poco. Por ahí Bien. no me quedó medio claro. La próxima te preguntame ahí. Si yo pregunto. ¿Está bien? No hay problema que si me interrumpís para algo que estoy explicando en el momento. Hay interrupciones, digamos. Hay interrupciones que por ahí no suman, pero eso hubiese estado bueno que lo preguntes en el momento. Igual ahora lo puedo hacer, no te preocupes. Vamos a ver. Si el plano es W1 en este caso. Capaz que te maría un poco la letra. Esto sería 1 y esto sería B1. O sea, estoy hablando de W1 que tiene parte real 1 más IB1. Estoy midiendo cuando el argumento de W1 es igual a pi. Vos te ubicás en el plano, ¿qué puntos tienen argumento pi? Siempre se miden a partir del eje real, ¿sí? Claro, sí serían los X negativos. Los X que no se llaman X, ¿cómo se llaman acá? U1, ¿sí? Claro, sí. Estarías acá, ¿sí? La parte imaginaria, ¿cuánto vale? O sea, el B1, que es la parte imaginaria. Ah, eso es 0. B1. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Contame vos. Eso es 0. 0. Y la parte real, o sea, 1, que sería. Estos serían como los IX y estamos en el Z, pero estamos en el W1, ¿sí? La parte real. ¿Cuánto es la parte real? Claro, los menores que 0. Menor que 0, ¿sí? ¿Esa era la duda de dónde había sacado eso? Claro, sí. Sí, no pensé que venía de otro lugar. Era del mismo argumento. Claro. Sí, yo por ahí me lo imagino rápido, lo digo rápido y no les doy tiempo a que lo razonen. Pero sí, es eso. Son reales negativos, digamos. También son números reales, entonces la parte imaginaria es 0 y además negativos. ¿Alguna otra duda que quieran que explique? Algo que no haya quedado claro. Algo que quieran comentarme. Después, con respecto a la raíz, en los complejos nosotros hacíamos como que o sea, era por cómo lo diste vos ahora, sabemos que es una función multivaluada, ¿no? Claro. Pero antes nosotros igual hacíamos algo parecido y como que era una función multivaluada, ahora que lo decís vos, pero como que tenía como determinada cantidad de casos, por Claro. así Sí, decirlo. si vos decís en álgebra, ¿no? En álgebra lo veías como multivaluado, porque decías n va desde 1 hasta, o no, k va desde 1 hasta n-1, ¿no? Algo así. Claro, pero a lo que voy es que antes era como que era multivaluada, pero era en determinada cantidad de números, o sea, en infinitos números de la raíz, y ahora es como que hay infinitos, ¿puede ser? Algo así.
Y no, la raíz enésima va a tener n valores distintos. El k puede ser infinito, o sea, tenés infinitos valores de k, pero en real repite valores. ¿Viste? En la misma formita de Moll, ¿viste? Cuando calculás la raíz enésima, llegamos a lo mismo. ¿Y por qué no le doy más valores? Porque repite los valores. Entonces, depende de qué función estemos. Acá tenemos muchas funciones multivaluadas, pero el caso son las raíces, son las mismas. Si es una raíz de orden 2 va a tener dos valores, si es de orden 3 va a tener tres valores, las raíces de enésimas tienen n valores. Por más que aparezca ese k que es entero, no hace falta ponerle todos los valores enteros porque dan repetidos, ¿sí? Porque viste que aparece la función exponencial y la función exponencial es la que repite los valores. Así que por ahí cuando trabajaban, si hablamos de esos casos, por ahí la raíz cuadrada en análisis 1 era como una función positiva siempre. Pero trabajabas en álgebra, seguramente la trabajabas como función que toma dos valores, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, sí. Sí, quería ver bien esa diferencia porque a eso es lo que iba, que tomaba dos valores o tres metiendo la raíz y en este caso, bueno, toma Acá más pasa valores lo, pero se repiten. acá pasa lo mismo, toma esos dos valores. Después hay otro problema que yo decía que también son, capaz que te referís a eso. Por ahí el valor de k, sí, con el valor de k toma dos valores o tres, de acuerdo con n valores, ¿no? Pero yo decía que también hay otra infinidad de posibilidades porque tenemos que decidir cómo medir el argumento. Entonces ahí cambia los puntos de discontinuidad, digamos. Pero los valores van a seguir siendo 2 o 3 o la cantidad n, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo definamos el argumento, cambian esos puntos de discontinuidad. Entonces cambia la función también. Entonces, no son dos funciones nada más, son muchas funciones, porque como el argumento lo puedo definir en el salto, lo puedo poner en muchos lugares, entonces esa es otra cosa por la que también puedo considerar que hay otra función diferente. Pero como valores van a ser dos diferentes. Lo que cambio es dónde queda esa discontinuidad. No sé si, Bien, buenísimo. o si eran los valores. O sea, como que tengo siempre dos grados cuando tengo el logaritmo. Vieron que en el argumento al final se escribe como, o las raíces se siguen escribiendo como logaritmos. Entonces, eh, tengo esa ambigüedad del argumento y del valor de k. Tengo que definir el argumento y el valor de k para que quede bien claro con qué función estamos trabajando, ¿no? Entonces, sí, a veces el valor de k, como en las raíces, son n valores, pero en el argumento hay más infinidad de formas de definirlo, digamos. Bien, sí, quería encontrar bien la diferencia de cómo era ahora. Buenísimo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien quiere contar un chiste? ¿Quieren decir algo? No sé. Tenemos unos minutos, si quieren. ¿Cómo van? Yo quiero saber cómo andan ustedes, cómo van con la práctica, por qué ejercicios van, qué están haciendo. Ya vi con el práctico 3 creo que por el 3 4 por ahí. Bien. Es como que ya di casi todos los, creo que sí, ya di todos los temas de práctico 3. Es como que ya podrían terminar el práctico 3, pero ese, o sea, en el parcial entra hasta el práctico 3, no es que va a entrar parte del práctico 4. Capaz que estoy dando algunos temas que son del próximo práctico, pero están relacionados. O sea, esto que di con composición de funciones tiene que ver también con el práctico 3. Por ahí lo de multievaluado específico no tiene que ver con el práctico 3, pero sí que te aparezca una función que esté definida así como logaritmo más y argumento, logaritmo del módulo de z más y argumento, aparece en el práctico 3, pero no el concepto de multievaluada que por ahí lo que estoy hablando ahora, ¿sí? Que es más del práctico 4. Voy a dar algunos temas antes, así como que son medios del práctico 4 porque justo después del parcial, entonces para el segundo parcial tenemos muchos feriados, incluso tenemos como una semana completa, casi 3 clases seguidas que perdemos. Por eso no quiero atrasarme con los temas, porque si no después se complica para, para el segundo parcial, ¿sí?
Pero no se preocupen que bueno, que por ahí hasta el viernes doy algún tema del práctico 4 y la semana que viene sí vamos a hacer todo repaso, ¿sí? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Parece que no. Volviendo al tema este que me explicabas, Guille, perdón. Sí. ¿Tenés la... Bueno, no vi si había subido el PDF, pero ¿tenés el PDF ahí para compartirlo? O no está hecho este que te pregunté? Sí, pero no está el detallado, me parece, lo del pizarrón. Espera que lo tengo, sí. No sé si te sirve. Vos decías el de este, sería este. No es este. No sé si era eso lo que querías. Bien, sí. Sí, sí, sí. ¿Querías preguntar algo de ahí? Sí, pero no está algo que copié, pero bueno, no importa igual. Después miro bien el video de cómo lo explicaste. Capaz que me lo acuerdo si querés. A ver qué era. Una vez que vos pusiste o sea, abajo del todo, hiciste como una multiplicación de xy Claro, más viste que 1 sobre recién x. llegamos a que teníamos que sacar la parte real negativa y la parte imaginaria cero, ¿sí? Pero W1 es toda esa expresión, 1 más z sobre 1 menos z. Entonces, de ahí traté de sacar la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacar la parte real y la parte imaginaria? Es un cociente, multiplico por el conjugado, ¿sí? Claro, que te quede todo imaginario y real arriba y abajo solamente real. Abajo real, esa es la forma práctica de poder separar en partes real e imaginaria cuando tenés un cociente, multiplicar por el conjugado del denominador, ¿sí? Que es lo que hice ahí. Bien, bien, bien. Y ahí directamente, claro, tratás de seguir las condiciones que planteaste sobre el Claro, W1 del argumento. claro, viste, Bien, que hice toda esa cuenta, cuando ya me quedó bien, me daba cuenta cuál era la parte real y la parte imaginaria, puse las condiciones esas que hablamos recién. Me fijé bien. cómo era la parte Sí, real y justo, claro, justo me perdí un cachitito nomás y ya viste que después no puedo seguir el ejercicio. Así que claro. bueno, ahí está, ahí me lo anoto bien. Es como haber rebobinado, pero te lo dije distinto capaz. Así que vos lo podés volver a ver el video 10 veces si querés. Y seguro que con 10 veces te va a quedar clarísimo. ¿O no? Sí, por supuesto. Bueno, gracias, Guille. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quieren comentar cómo andan? ¿Quieren que los nombre? ¿Quiere que los nombre y me hablen? Bautista, a ver, ¿cuántos bautistas hay? Ninguno. Creo que estoy Ah, me solo. parece que hay uno. ¿Y cómo andás? Contame. ¿Estás con la práctica? Sí, estoy solo. ¿Vas bien? Sí, Buenísimo. ¿Entendiste todo lo de hoy, seguro? ¿No te quedaste con ninguna duda? sí, lo entendí. Bueno, esto es bastante complicado. A mí me llama la atención que lo entiendan tan rápido. Para mí es complicadísimo este tema, no sé. ¿A ustedes no les parece? Y algún Enzo ya habló, hay otro Enzo. ¿Cómo anda Enzo? Segovia. Todo bien, dice. ¿Sí? Bien. Me requemé la cabeza con este tema del cuatri pasado y lo tengo bastante fresco. Ah, claro, porque como para muchos es la segunda vez que lo ven, es como que ahora es más fácil entenderlo, ¿no? Y yo me peleé bastante en este tema, entonces ahora como que voy cerrando todas las ideas. Claro, no, sí, sí, porque para mí es bastante complicado, o sea, no es así. Por ejemplo, le pregunto a Tomás Gómez, que es la primera vez que ve todo esto, estos temas, ¿qué diría Tomás Gómez? No, a mí se me había cortado la luz cuando estamos haciendo los ejemplos de logaritmo, así que tengo que ver todo lo de raíz. Hay que ver Pero todo en el lo video. último se entendió. Tengo que poner la última clase que como quedó cortada, tuve que pegar los videos, bueno, después capaz que hoy pongo las dos clases juntas. ¿Sí?
Así que bueno, no los molesto más, entonces hacemos un corte y seguimos después con la práctica. ¿Les parece? ¿O quieren que haga algo? Hacemos un corte entonces. Sí, Vale, dale. Guille. Bueno, nos vemos. Bueno, chao.